Televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Claves. Este es nuestro tercer programa que se realiza en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. El tema de hoy se nos convirtió en un imperativo, la justicia. Y no solamente por la mal llamada reforma de la justicia que acabó convertida en una disfrazada reforma política, sino porque finalmente los que acaban perdiendo siempre son los ciudadanos de a pie, que no tienen acceso a una justicia rápida y pronta. Iremos no solamente a analizar qué va a pasar con esa reforma hoy en el limbo y las diferentes salidas que se han planteado, sino en la segunda parte del programa veremos a ver qué está fallando en la justicia y dónde de verdad están los problemas que hay que atacar de fondo. Nos acompañan hoy, como de costumbre, Antonio Caballero, a mi derecha, que comparte la dirección de este programa, y como invitado especial tenemos al fiscal general de la Nación, el doctor Luis Eduardo Montealegre. También está con nosotros Ángela María Robledo, del Partido Verde, voz disidente de la línea oficial del Partido Verde, y Nicolás Uribe, abogado de la Universidad de los Andes, es representante a la Cámara, columnista del Espectador, y quien muchos lo conocen porque participa con frecuencia en debates y seminarios y congresos y toda clase de polémicas, y representante, digamos, aquí caracterizado de la corriente uribista. Como de costumbre, iniciamos el programa con un pequeño fragmento preparado por el equipo periodístico de Las Claves que nos sitúa y nos da como las pautas y los puntos de partida para iniciar el debate. Así que los invito a verlo. Justicia es el centro del debate en Colombia. Acaba de suceder un escandaloso intento de hacer pasar una reforma de la Constitución para beneficio de parlamentarios, para políticos y ciertos magistrados, que ya se ha cobrado la cabeza del ministro del ramo. Pero los problemas de la justicia en este país no se refieren en su mayor parte a la reforma suspendida. Colombia, uno de los países con mayores índices de criminalidad del mundo, de la que solo una mínima parte es atribuible al conflicto interno, tiene también un récord de impunidad a escala planetaria. Cerca de la mitad de los ciudadanos piensa que el sistema judicial es corrupto y un porcentaje aún mayor que es inoperante. Alguien dijo que una justicia lenta no es justicia. En Colombia, según datos oficiales, un proceso puede tardar 12 o 13 años y un ejecutivo entre 3 y 4. Colombia es el país 173 del mundo en cuanto a celeridad judicial. La Ley de Justicia y Paz, con la que nunca se llegará a la verdad sobre la barbarie del paramilitarismo, ha servido para emitir solo 4 sentencias entre 250.000 delitos. Respecto al desplazamiento forzado, la impunidad es cercana al 100%. De cada 100 casos que entran a la Fiscalía, menos de uno llega a ser juzgado por un juez de la República. Apenas hay 60 sentencias, muchas de ellas dudosas, sobre más de 5 millones de desplazados. Gloria María Borrero es la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. La justicia en la actualidad tiene muchos problemas que se deben a una multitud de causas y los podemos resumir en los siguientes. Primero, una crisis de credibilidad que tenemos los colombianos hacia nuestros aparatos de justicia y en especial a los jueces. Esa falta de credibilidad se debe a que tenemos una justicia lenta, demorada, se demoran muchísimo las decisiones, tenemos decisiones de baja calidad. También los escándalos que ha vivido la justicia en el último tiempo hacen que los problemas se profundicen. Colombia nunca ha tenido un buen plan para mejoramiento de la justicia y eso va desde la formación del abogado,
Yo creo que hay que tocar esa formación de los abogados en las universidades, que está siendo bastante mediocre, en la motivación y en esos incentivos para que lleguen buenos operadores de justicia. En cuanto al acceso a la justicia, se reproducen los mismos patrones de desigualdad que se dan a nivel general en Colombia. Barreras económicas, sociales y culturales provocan lo que algunos juristas llaman la marginalidad jurídica objetiva. Mauricio García Villegas, investigador de la Corporación de Justicia. Es el problema de la demanda de justicia, de lo que la gente necesita para que le resuelvan sus problemas. Y en eso falta mucho por lograr. Uno de los problemas que tiene Colombia es que nosotros aquí en Bogotá creemos que todo Colombia es como aquí en la sabana de Bogotá, pero Colombia tiene una institucionalidad que se va volviendo cada vez más precaria a medida que uno desciende de las laderas de las montañas y se va internando en la selva y en la periferia de Colombia. Las instituciones colombianas están en las montañas y después, que es la mitad del país o más de la mitad del país, las instituciones son muy débiles, son muy precarias y justamente por eso esas instituciones son capturadas por los actores armados, por la guerrilla, por las mafias, por los gamonales, por los tinterillos y antes por la iglesia, en fin, siempre han sido capturadas y manejadas por otros actores. En un resumen de los problemas de la justicia colombiana, García Villegas puntualiza. Y en buena parte tiene muchos problemas, pues porque en Colombia hay una mafia muy poderosa que opera hace varias décadas, hace muchísimos años, y que opera con la justicia, porque la mafia hace sus negocios, lava su dinero y se inserta en el mercado económico a través de la corrupción y a través de la manipulación y del manejo arbitrario de la justicia y de las leyes. Ante la impunidad a gran escala, la captura del Estado por las formas más sofisticadas y complejas de corrupción y la incapacidad de las instituciones para dar salida a cerca de 2 millones de procesos represados, son muchos los ciudadanos que se preguntan, ¿hay justicia en Colombia? Bueno, hay que confesar que el panorama no es alentador, no es para nada alentador y menos alentador aún en el marco en que estamos viviendo en este momento con una reforma, mal llamada reforma de la justicia, que acabó convertida en un golpe de mano contra la Constitución del 91, convertida en una reforma política para garantizar prácticamente la impunidad de los congresistas en problemas, y una reforma que está en el limbo y frente a la cual pues están barajando muchísimas alternativas. Unos dicen que extraconstitucionales, otras que legales, otras que políticas, y sobre ese tema me parece que es bueno comenzar el programa de hoy. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Antonio para que él nos dé como una visión de cómo ve todo este problema y cuál cree usted que para dónde vamos, cómo cree usted que para dónde vamos. Sino el problema que pensábamos tratar, que es el del acceso a la justicia y el de la eficacia de la justicia, pues en este momento nos impide tratar eso en la reforma, justamente. Esa reforma política, como dices, que es una realmente propuesta por el Ejecutivo, acatada por el Legislativo, el cual le añadió una serie de gabelas para el judicial, fundamentalmente pues los regalos que se les dan a los magistrados de las Cortes, la prolongación de su periodo, el posponimiento de la edad de retiro. Creo que eso, como siempre en Colombia, lo urgente impide discutir de lo importante. Ángela María, usted que vivió adentro, ¿cómo se fue cocinando, cómo se fue urdiendo esta contrarreforma política, porque es realmente una contrarreforma política que la Comisión de Conciliación le dio su estocada final y produjo la revuelta, digamos, ciudadana que ha producido? ¿Cómo vio usted esto? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio? Bueno, lo que quiero decir, y lo he venido señalando en distintos medios, es que, por supuesto, pues la estocada final quizá fue en la fase de la conciliación, pero esto se veía venir. Hace por lo menos un año, algunos de nosotros desde el Congreso veníamos reiterando
que no se resolvían los temas fundamentales de la justicia, que estuvo en el corazón de la reforma a la justicia. Así se dijo, vamos a resolver los problemas, como se dice coloquialmente, de los colombianos y las colombianas de a pie. Y en el mismo transcurso de estos 8 debates, lo que vimos fue, por un lado, una pérdida de incidencia concreta y fuerte del gobierno, de la iniciativa gubernamental, y por el otro lado, pues la captura por parte de una máquina que opera en el Congreso. Yo lo que digo es que lamentablemente lo sabíamos, se había dicho, pero eso es contundente. Lo que esto muestra es que la parapolítica sigue viva, absolutamente viva en el Congreso de la República. El tema es, pues se hicieron muchos debates. A mí esto me recuerda un poco lo que pasó, justas proporciones, con la reforma a las instituciones de educación superior. Uno veía a la ministra y la ministra decía que había estado en todas partes, que había discutido. Lo que ella había hecho era divulgar la propuesta, pero nunca se escuchó la voz de los actores. Aquí ocurrió algo similar, porque no hay que olvidar mesas, foros, audiencias, y yo diría que la parte, digamos, general de las conclusiones, después de haber participado en algunos de esos escenarios, decían, no se equivoquen, no junten el problema que tiene que ver con la administración de la justicia, con todo este asunto de cómo juzgar los aforados. Y aquí terminamos entonces con una gran cantidad de privilegios para los aforados, ampliación de fueros. Para los que van en carro y con los que van en corre, los que van en coche, los que tenemos todas las gabelas y absolutamente excluidas las condiciones reales. Y otro debate que no se ha traído a colación, pero que lo oí en muchos debates, es el tema del artículo primero, del cual se sienten a veces tan orgullosos, pues algunos de nuestros colegas que lo tramitaron, es la manera de descongestionar la justicia, que era me parece a mí, con un peligroso intento de privatizarla, que tiene que ver con el tema de los aranceles, que tiene que ver con convertir cualquier abogado en un juez, y me parece que ese tema también se ha ocultado, pero eso estaba allí. Entonces, por supuesto que creo que además de decir no hay justicia en Colombia, es por qué no hay justicia en Colombia. Nicolás. Pues a ver, yo creo que la discusión que estamos teniendo ahora tiene un sentido, y es que efectivamente yo creo que la política y la institucionalidad reconoce la necesidad de introducir modificaciones a la justicia. Precisamente lo que todos estamos diciendo es que aquí la gente lo que siente es que no hay suficientes garantías para que en las condiciones en las cuales uno tenga una dificultad, un problema, una controversia, pueda resolverla a través de la vía que establece el Estado, que es efectivamente la justicia. Y yo concuerdo con algo de lo que se ha dicho, y tal vez no con tanta profundidad, porque sí creo que la reforma tenía temas interesantes que valía la pena sacar adelante, dificultades que venían pronunciándose desde hace bastante tiempo, pero por supuesto que aquí tenemos una dificultad operativa, tenemos una serie de reglas que hay que sacar y que no necesariamente eran necesarias introducirlas a través de reforma constitucional, y lo que queda de todo esto, lamentablemente, es que la asignatura de la reforma a la justicia sigue quedando pendiente, y que tras un fracaso tras otro, la gran pregunta es cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo las instituciones, los jueces, los tres poderes públicos, y lograr tramitar una cosa que no termine en una situación como la que terminó sucediendo la semana anterior, sino que efectivamente construya las instituciones y las salidas a temas como, por ejemplo, el atraso de los jueces, el tema de los asuntos relacionados con el precedente. Uno se pone a mirar, por ejemplo, para mencionarles un dato, el número de procesos que entran a la Corte Suprema de Justicia son alrededor de 20 y pico de mil. Anualmente. La Corte Suprema de Estados Unidos resuelve 75 o 80 asuntos en casación cada año. Aquí no hay precedentes judiciales, la línea jurisprudencial cambia, hoy es una y al día siguiente es la contraria. Entonces, hay una serie de temas que yo creo que podrían ayudar muchísimo a construir justicia, facilitarla, y por supuesto a darle recursos. Uno se pone a mirar también índices de recursos asociados a la rama de la justicia, mientras que el presupuesto per cápita es de $14 en nuestro país, en otros como Chile y como Brasil estamos hablando de 50 o 20 y pico de dólares. Entonces, yo creo que hay temas muy de fondo, algunos que se resuelven con asuntos presupuestales, otros que son de temas reglamentarios, pero sobre todo lo que yo estoy viendo aquí es que vamos a necesitar un acuerdo político casi que sobre lo fundamental para resolver las dificultades que Nicolás, tenemos. porque además hay que recordar que es que el presupuesto en Colombia, el prioritario es el presupuesto para la guerra. O sea, de tiempo atrás venimos con un sistema de justicia totalmente, digamos, precario y frágil. Y otra cosa, esta es otro grave problema, otro pecado, digamos, de esta reforma, es que entró
a tocar lo que venía funcionando. La Corte Suprema de Justicia venía funcionando, ¿sí? Y la primera versión del proyecto... Sí, pero le recortaba facultades a la sala penal, que era la que había adelantado el proceso para política. Entonces, pero antes de seguir, perdóneme, Ángela María, sí, démosle la voz al fiscal que ha estado de testigo ático aquí y que sería interesante porque, entre otras cosas, la reforma le recortaba poderes a la Fiscalía. Sí, yo lo que veo, María Elvira, es que lo que encuentro es que de hace muchos años se han venido planteando unos problemas muy serios para la administración de justicia. ¿Cuáles han sido esos problemas? Desde la expedición de la Constitución del 91 se ha venido criticando la forma de funcionamiento de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Se dice no es un mecanismo ágil e idóneo para administrar la justicia porque los magistrados no pueden administrar la justicia. Es un tema de gerentes. Siempre es un punto que ha estado en el debate. Otro de los temas que ha estado en el debate es el origen de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Se ha dicho la Constitución del 91 en este punto se equivocó porque permitió que se politizara la sala disciplinaria en cuanto que el presidente terna y le corresponde al Congreso la elección. Otro de los problemas que se ha dicho es, llevamos 20 años de la Constitución del 91 y seguimos con unos problemas enormes de congestión, de que el ciudadano no tiene un acceso efectivo a la administración de justicia. El otro punto es, se necesita fortalecimiento presupuestal de la rama jurisdiccional. Y otro punto que siempre ha estado en el debate es la crítica a la forma como la Constitución del 91 reguló la investigación y juzgamiento de los congresistas, que realmente es una de las grandes equivocaciones de la Constitución del 91, porque se trajeron unas instituciones del siglo XIX, es más, yo diría que se trajeron unas instituciones medievales para la investigación y juzgamiento de los congresistas, como es la de que ellos no tienen derecho a la separación de la investigación y del juzgamiento, ni tienen derecho a una doble instancia. Asignaba la Corte, que se suponía que eran los sabios de la tribu. Pero creo que ahí hay enumerado por lo menos 5 grandes problemas. Y buscar segunda instancia, señor fiscal, en este momento, con tantos congresistas investigados. Termino. Se han venido detectando por lo menos 5 grandes problemas que yo creo que estamos de acuerdo en que han estado en estos 20 años en el debate. Que no hemos mencionado el famoso choque de trenes que empezó y se quedó el famoso choque de trenes, el tema de seguridad jurídica, pero miren ustedes que los grandes problemas que se han venido debatiendo durante los 20 años, bien o mal, la reforma a la justicia está abordando estos temas. Hay un replanteamiento a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, donde hay unas normas que intentan democratizarla, porque se dice esto no puede ser solamente una gestión de unos magistrados o de los magistrados de las altas cortes, sino tiene que ser representativa, con intervención de los funcionarios, de los jueces, de los abogados. Luego ahí también hay un punto de democratización que responde a críticas que se le han hecho a la Constitución del 91. El segundo tema, la composición de la sala disciplinaria. Parte de la reforma está despolitizando la nueva sala disciplinaria porque se dice la elige el Congreso, pero de ternas que envíen las altas cortes. Ahí hay una respuesta a un tema que viene desde hace más de 20 años en la Constitución. El tema de descongestión. Hay una fórmula importante donde el gobierno y el ministro Esguerra especialmente dice de manera excepcional, de manera transitoria, a los abogados, a las cámaras de comercio, a los centros de conciliación, se les pueden dar funciones jurisdiccionales. A mí me parece que esa no es una norma de privatización de la justicia, sino que es un mecanismo que permitirá, en caso de que sea aprobado, acercar el ciudadano a la justicia. Bueno, por lo que está diciendo, señor fiscal, usted defiende bastante la reforma, pero ¿qué puede decir frente a lo que ha sido el gran escándalo que acabó convertido en una especie de armadura y de blindaje contra los de defensa de los congresistas, muchos de los cuales están investigados y quedarían prácticamente se habrían declarado prácticamente una autoamnistía? Bueno, yo en ese punto sí considero que el gobierno tiene razón en muchas de las objeciones que le hizo a la reforma. Yo creo que habían unos puntos
que anterior al debate de conciliación, que son defensables, como los que yo acabo de enumerar. Creo que en ese punto la reforma implica avances muy importantes en materia de la administración de justicia. Convertida en un esperpento cuando llegó a la conciliación. Pero obviamente yo creo que en materia de conciliación sí creo que hubo un desbordamiento en algunos temas centrales, donde yo creo que en algunos puntos se desnaturalizó la reforma. En eso hay razón. Todo eso no se desnaturalizó en el último día, ni en la conciliación de la última noche, ni en la víspera, en la reunión en casa de uno de los senadores conciliadores. El doctor Enríquez Maya. Sino que eso venía así desde hacía mucho tiempo, es decir, lo que venía impulsando desde antes incluso de que estuviera el ministro Esguerra, es decir, cuando estaba el ministro Vargas Lleras, lo que venía, la reforma de la justicia que venía impulsando el gobierno, al margen de esos temas puramente técnicos sobre la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, etcétera, que son temas realmente para expertos. Lo que venía impulsándose era un debilitamiento o un fortalecimiento más bien del blindaje de los aforados, de todos los aforados, tanto en el Congreso como en las Cortes, como se ofreció eso también al Poder Ejecutivo, a los ministros. Según leí, el propio ministro Esguerra lo rechazó indignado, diciendo que la gente iba a pensar que él estaba buscando blindaje también para el Poder Ejecutivo, lo cual es reconocer efectivamente que existe un blindaje para los otros dos poderes. Y eso no se ocupó para nada, esa reforma de la justicia que usted está defendiendo, y que efectivamente tiene un montón de detalles perfectamente defensables, no se está refiriendo al problema de fondo de la justicia, que es que no funciona en Colombia. Reformar... Pero Antonio, Nicolás, pero si quieres después yo opino porque yo quiero rebatir con todo respeto. A veces, yo comparto muchos de los temas que el señor fiscal ha mencionado aquí. Yo creo que hay temas que son inclusive connaturales a la condición humana, no la de ser congresista. El derecho a la doble instancia pues no es una cosa que uno tenga que rogar para ello, sino es un derecho fundamental reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre. No en 2 instancias, claro, sino en 4. Claro, por supuesto, pero lo que uno pensaría es que cualquier persona culpable va a terminar siendo culpable con 1 o con 2 instancias y uno confía en la institucionalidad de la justicia. El tema de la separación... Se supone que nos juzgan los mejores. Claro, es que nosotros tenemos todas las condiciones. La separación de investigación y juzgamiento... Hablar de doble instancia cuando hay 138 procesos para poner la división, no, es que yo estoy de acuerdo que el momento es complicado, pero este tema no es un tema... no es abstracto. De acuerdo, pero es una necesidad... Se legisla en un momento histórico del país. Pues sí, pero lo que sucede es que... Se autolegisla. Es que es el único instrumento que se tiene para reformar la Constitución por esta vía. No hay otra manera. Pero lo que yo creo es que de una u otra manera la justicia lamentablemente no es diferente a la dificultad por la que atraviesan muchas de las demás instituciones del Estado colombiano. Es decir, uno se pone a ver qué es lo que está pasando con la institucionalidad en otros sectores, por ejemplo, de política social, y es una institución débil. Bueno, la ambiental, la de salud. Todo. Entonces, pues aquí lo que estamos es frente a un déficit institucional y democrático que tenemos que construir entre todos y que no hemos acabado. Y ahí, por supuesto, la justicia está en el primer punto del orden del día, porque por supuesto... Yo estoy de acuerdo que la reforma a la justicia es como ponerle un alto voltaje a la institucionalidad colombiana, que es muy frágil. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero incluso frente a lo que dice el señor fiscal, aquí hay enormes dudas, señor fiscal, en lo que se plantearon en los debates sobre incluso esas instancias que se generan para organizar el tema de la administración de la justicia. Esta famosa, el Sistema Nacional de Gobierno, la sala, lo que va a ser la sala de gobierno. Están el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, un delegado de los magistrados y un delegado de los empleados. Esta es la nueva, por ejemplo, esta es la nueva. Democratiza, pero le quiero decir, el presidente de la Corte Constitucional ocupado de esto. El tema de la Junta Ejecutiva, el tema del director ejecutivo como quedó. Es un tema de opiniones, por eso, pero el tema del director ejecutivo quedó con nombre propio. Ustedes dicen, el actual director de administración. Esas son las más criticables. No, por eso, señor fiscal, porque yo lo escucho a usted con todo respeto y yo termino diciendo, bueno, ¿en qué país vivimos? Porque es que, según lo que usted dice, pues aquí habría como algunos errores, algunas desnaturalizaciones, pero realmente esto es un verdadero engendro. En lo que salió finalmente de la Comisión de Conciliación,
porque me parece que antes de la Comisión de Conciliación, con todos los defectos y con todas las críticas, venía un texto coherente, un texto armónico y un texto sistemático, y con muchas normas que representan avances frente a la Constitución del 91. Yo he sido defensor de la Constitución del 91. Como magistrado de la Corte Constitucional tuve el honor de participar en las decisiones de la Corte que sentaron la jurisprudencia de los límites materiales que tiene el Congreso de la República. ¿Usted estaba de acuerdo con el tema de la pérdida de investidura que desaparecieran? No, eso estaba en el texto antes. Ahí yo tengo reservas también, porque yo he sido crítico públicamente, lo he dicho en el Congreso, lo dije en el debate, yo fui a hacer algunas críticas al proyecto de reforma. ¿Y estaba de acuerdo como quedaba conformada la famosa que desaparecía la Comisión de Acusaciones? Yo estoy de acuerdo en que desaparezca la Comisión de Acusaciones, y eso estaba pero en el debate. Eso es lo que yo no entiendo. Llevamos 20 años en el país diciendo que hay impunidad, que la Comisión de Acusaciones no funciona, que hay que modificar se conformó, el quedó sistema. Todavía más difícil. Se dan unas alternativas, pero, y ahora, señor fiscal, muy como quedó conformada, todavía es más problemática por esa comisión de aforados. Problemática, porque claro yo creo que uno de los grandes defectos que tiene la Constitución del 91, y vuelvo y reitero, yo soy un defensor de la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 no es intangible, la Constitución del 91 requiere muchos más avances, y ese fue uno de los defectos de la Constitución del 91, porque la investigación y el juzgamiento de los aforados se quedó en un sistema del siglo XIX, un sistema en el cual se le daba funciones jurisdiccionales al Congreso. El planteamiento que, por ejemplo, yo hice en el Congreso es: hay que quitarle la función jurisdiccional al Congreso. El Congreso no tiene que tener funciones jurisdiccionales. Por eso, pero ahora se va este es un debate. Ahora va a haber juicio político a los magistrados. Claro, pero usted está dando por hecho que la reforma está vigente. La reforma no está vigente, la reforma está en el limbo, y se está planteando desde el gobierno que finalmente que se dio y que fue haciendo concesiones. Yo creo que Sembrando la Reelección, ante la reacción de la gente, resolvió lavarse las manos y uy, que es perpetuo, la vamos a objetar. Entonces, ¿por qué no tratamos de analizar los escenarios y cómo se están y las salidas, si esta reforma va a quedar estando en suspenso, qué produce en la administración de justicia, y si se va a caer o no se va a caer? ¿Cuáles son las salidas, señor fiscal? A mí me parece que la salida que dio el gobierno es una salida institucional y constitucionalmente correcta. Yo creo que sería peligroso para la institucionalidad sostener que un presidente de la República no puede objetar por inconstitucionalidad una reforma, un acto legislativo, una reforma constitucional. Voy a plantearles un argumento al absurdo. Supongamos que con todos los trámites y siguiendo todos los trámites, una reforma constitucional impecable en el trámite suprime la Corte Constitucional. El presidente tiene que defender la Constitución y oponerse. Entonces fíjese que frente a esas situaciones de extrema gravedad, situaciones donde se manifiesta la violación de la Constitución, tiene que haber un mecanismo institucional. Pero porque si no fuera la Comisión de Conciliación, pero es que esto muestra que frente a inconstitucionalidades manifiestas, el presidente sí puede objetar una reforma. Yo estoy totalmente de acuerdo, y le pongo ese ejemplo. ¿Y usted cree que se va a hundir ahora, es decir, que el Congreso, un acuerdo de los presidentes de los partidos y el Congreso van a hundir la totalidad de la reforma? Pues la reforma ya la hundió la ciudañía. No, pero ahora es que viene yo creo que pero ya está sin ninguna legitimidad. Eso no es verdad. La legitimidad la da la Constitución y el cumplimiento de los presupuestos constitucionales para hacer una reforma. El país no puede volver a la tesis del estado de opinión. En la administración pasada se trató de instituir la tesis de que el estado de opinión impera sobre la Constitución, y el país derrotó esa tesis. Entonces, ¿por qué razón ahorita nosotros vamos a volver al criterio del estado de opinión? No, hay que volver a la institucionalidad, porque usted no puede decir es que ya la ciudadanía derrotó la reforma. No, hay unos mecanismos institucionales, y yo llamo la atención de que debemos ir y resolver este problema dentro del campo de la institucionalidad y no en el campo del estado de opinión. Estoy de acuerdo con el señor fiscal. Efectivamente es volver al estado de opinión, decidir de antemano sin que haya habido todavía ningún referendo que la ciudadanía hundió la
Pero moralmente la reforma no tiene ninguna legitimidad. ¿Quién es dueño de la moral? Bueno, no, también digamos... en este momento todo el mundo está tratando de apoderarse, de adueñarse del hundimiento de la reforma. Bueno, así inclusive como antes los que se pescaron de la reforma... Justamente por eso. Bueno, habría que empezando por el presidente. Habría que recordar que hubo una constancia de archivo en la octava sesión y que fuimos derrotados. Y ha habido una serie de parlamentarios que efectivamente han mantenido coherentemente los del Polo, su repulsa a la reforma tal como se está haciendo la reforma de la justicia. Pero ahora todo el mundo quiere apoderarse de eso, del hundimiento de la reforma que él mismo propuso el presidente Santos. Quieren apoderarse de eso los parlamentarios que votaron a favor de esa reforma. El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, dice ahora que hay que efectivamente hundir esa reforma porque es dañina para el país. Todos están tratando, pero tiene razón el señor fiscal en decir que no podemos volver al estado de opinión, es decir, decidir de antemano que eso ya lo decidió el pueblo colombiano, la opinión general colombiana, eso no lo sabemos. Y el problema es justamente ese, que eso solo lo sabremos cuando... ¿Pasado mañana? No, pasado mañana no. Cuando haya un referéndum. Nicolás, ¿qué opina frente a que se continúe? Digamos que yo quisiera precisar en este sentido. Lo que uno siente es una enorme indignación y rechazo de la gente. Y la gente, digamos, yo diría muchos con quienes hemos compartido consideran que esto no tiene ninguna legitimidad para el país y que esta no es la justicia que los colombianos quieren para ellos. Es a eso a lo que me refiero, pero para nada el tema del Estado. Nos quedan unos pocos minutos antes de que se nos acabe este primer segmento. Yo quisiera que Nicolás analizara, además, ¿usted está de acuerdo con la constituyente que proponen sus compartidarios? Yo la verdad quisiera, ojalá, yo creo que de esta situación nadie debería estar cobrando grandes beneficios porque esto es una situación en donde nadie gana, es decir, es una situación dramática en donde lo que se pone es al límite la capacidad de la institución, de la institucionalidad para salir de un problema, yo creo que muy grave. Entonces, ojalá, señor fiscal, que la solución que se ha planteado por parte del gobierno sea acogida por el Parlamento, que sea entendida por la opinión y que sea respaldada como un acto dentro de la Constitución. Yo lo que no quisiera ver es en 3 días o en 4 días un movimiento ciudadano, porque tampoco aceptan el hundimiento de la reforma, así sea esa es la solución, porque tienen la agenda pendiente de carácter político para hundirla por la vía del referendo sin importar las consecuencias que ésta traiga durante un año de vigencia. Es decir, a mí lo que me preocupa es que seamos capaces dentro de la institucionalidad de dirimir cuáles son los grandes riesgos de lo que ha sucedido y ser capaz de conducirnos por la solución más conveniente, que debería ser, a mi juicio, la de o hundir esos micos orangutanes que se le incorporaron, o bien hundir la totalidad de la reforma para, limpiar de fondo y volver a empezar de cero. No, por eso, pero porque a mí sí me asusta, por ejemplo, y se los digo con toda franqueza, que no seamos capaces miércoles y jueves de votar el hundimiento de eso. Porque yo que estaba allá en el Congreso, y tú lo conoces, la clase parlamentaria vive amedrentada también por las decisiones que toma en relación con temas como estos. Pero no se vio muy amedrentada. Claro, no, para votar no, pero ahora que las cosas, entre otras razones, porque el gobierno los dejó hacer. Claro, las cosas que yo... ¿Tú sientes que los congresistas están amedrentados? Porque yo creo que cualquier cosa que voten van a tener 2 o 3 demandas de naturaleza penal sobre las cuales van. No, por eso, ya esta se va a sumar a otras tantas. Las de prevaricato, hay unos que temen que los cualquier cosa que. Entonces, yo lo que sí diría es que ojalá podamos darle a esto una salida institucional, en donde los errores se puedan componer hasta donde sea posible que se compongan y se logre orientar el debate de la reforma a la justicia, en donde se puedan debatir los temas que yo creo que el señor fiscal ha mencionado inicialmente, que son los fundamentales para este país. Ahora, es que yo creo que institucionalmente hay unos mecanismos para sanear los vicios del Congreso. Si existen unos errores de procedimiento, que realmente en algunos puntos hubo excesos en la Comisión de Conciliación, pero el Congreso tiene un mecanismo y es el de aceptar las objeciones, suprimir todos los artículos que sean inconvenientes, los que sean inconstitucionales, pero no, es que quitado eso ya no hay monstruo, María Elvira, ¿sí? Ya queda un bebé Lozano. Yo creo que quitado eso, yo creo que quitado eso se puede recuperar. Porque no,
menos. pero En son todos los demás importantes, estamos pero comprometidos. es importante aprovecharla. Las ¿Cuándo se Cortes, vuelve a sí. presentar una coyuntura para reformar hacia el allá voy yo Consejo también. Superior de la Es que esto no es Judicatura? fácil. ¿Cuándo se vuelve a presentar una coyuntura para crear mecanismos de descongestión? ¿Cuándo se vuelve a presentar una coyuntura para despolitizar la sala disciplinaria del Consejo ahora, Superior después de la del hundimiento, a ver si Judicatura? todo el mundo Hay reacciona. unos valor. mecanismos Tiene ahora, mucho en este valor. momento. Yo creo que todo eso se podría volver a presentar después. Bien. Lo que pasa es que aquí las cosas que se hunden por fallos de procedimiento, fallos de forma, como casi todo en este país, hay fallos de forma siempre, impide que se hundan por las razones verdaderas, es decir, por razones políticas, que son las que aducen los que están llamando al referente. Pero las Bueno, objeciones a ver, de conveniencia me da pena, son en Nicolás, últimas razones pero de naturaleza aquí política. no es la dictadura de la opinión, sino la dictadura del tiempo. Claro. Y me están diciendo que, O la dictadura que está pidiendo en Colombia, ¿no? que le damos punto final a este primer segmento del debate. En unos minutos volvemos con ustedes para tratar los temas de fondo de la justicia, al margen de si esta reforma es buena o no y si se hunde o no. Ya volvemos con Las Claves. Siga con nosotros en Las Claves. Los niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven desde la gente. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. Esta es una de las 200 aulas palafíticas temporales que se entregarán en el Chocó. Más de 88 millones de pesos fueron invertidos para garantizar los derechos de niños que, como estos de la Escuela Mixta Rural Bocas del Pantano, no volverán a dejar de estudiar a causa de las inundaciones sufridas por el desbordamiento del río Atrá. Unidos lo hacemos mejor. Siga con nosotros en Las Claves. Pero nos podríamos eternizar hablando sobre el engendro de la reforma de la justicia y solamente quiero que cada uno haga como un pronunciamiento de cierre para que avancemos sobre lo que le importa más a la gente, es por qué no tiene acceso fácil y rápido a una justicia pronta. Entonces, Antonio. No, yo creo que el choque verdadero se ha presentado aquí entre el señor fiscal, que defiende la institucionalidad de la reforma, que se haga por los medios, digamos, a través del Congreso, y por el llamamiento, por las objeciones que puso el presidente, y la apelación a la voluntad popular.
Creo que ese es la discusión. Lo que está como en el choque de trenes. Nicolás. No, y eso tiene que ver mucho con varias cosas que mencionó el fiscal. Uno es la pérdida de oportunidad para volver a conseguir unas mayorías como las que tenemos hoy. ¿Usted cree que esta es la oportunidad? Esta es la oportunidad para hacerlo. Única. Lo segundo es que de no hacerse, esto no nos va a permitir una segunda oportunidad del Congreso con una reforma de la justicia. Y esto nos va a conducir. Gente ya no cree en el Congreso, claro, en la pero es posibilidad que de es el único reformarse. instrumento que tenemos. Y tampoco creen los jueces, y tampoco creen el Ejecutivo, y tampoco creen las alcaldías locales. Digamos, Por tenemos un algo problema será. de déficit democrático. Pero lo grave es que de no ser capaces de tramitar institucionalmente las reformas vamos a acabar apelando a mecanismos no institucionales. Es que tenemos muchos vecinos que han apelado ya a eso y no les ha ido tan bien. Es mejor un Congreso defectuoso, pero Congreso al fin y al cabo, que una sustitución de la Constitución por un poder, digamos, orientado por un entorno y un malestar generalizado que nos conduce a decisiones muy complicadas. Entonces, una constituyente, una condición como esta, pues no tiene la temperanza ni la tranquilidad necesaria para debatir los temas. Luego yo sí aspiro a que cualquier sea la decisión, o bien peluquear la reforma, o bien hundirla de manera definitiva. Lo que vamos a hacer es hacerlo por la vía institucional. Y ojalá en parte algo se quede, porque este gobierno también le quedan 2 años, y 2 años electorales, en donde ya empieza a jugar el tema electoral, en donde ya empieza a jugar la política, en donde ya los tiempos no alcanzan para otra reforma a la justicia en este mismo periodo presidencial. Yo sí creo que la gente espera y debería tener una respuesta institucional a las demandas de la justicia, algunas de las cuales sin duda estaban en la reforma a la justicia. Ángela María. No, pues yo creo que en términos de manejo político, yo veo muy difícil que en el Congreso se peluquee bien peluqueada esta reforma. En eso no estoy, digamos, de acuerdo con lo que se dice. Creo que eso se va a ir es por el hundimiento de la reforma. Sin embargo, yo también reivindico el tema de la participación ciudadana. Nosotros vamos a seguir recogiendo firmas, vamos a seguir hablando con la gente, porque esto le toca la vida a la gente realmente, y hay que buscar, quizá hemos sugerido una mesa similar a lo que pasó con los estudiantes, a la mesa, una mesa amplia, participativa, de debate, que nuevamente vuelva a barajar. Está la pregunta de qué pasa con el Consejo Superior de la Judicatura, si es peor que quede vivo o no, pero yo también creo ahí, con todo respeto, que hay mecanismos que pueden hacer mucho más exigente la manera como está funcionando el Consejo Superior de la Judicatura. No todo allí es terrible, solamente quizá la sala disciplinaria que quedó capturada por el Congreso, pero creo que eso también va a servir para ese punto. Yo incluso pienso que políticamente al interior del Congreso va a ser supremamente difícil que esto se peluque, señor fiscal, y entonces pues bueno, hay que estar abierto, en el Congreso puede pasar cualquier cosa, pero por eso también la ciudadanía, pues así hay que seguir trabajando, y la salida del referendo es franca y totalmente constitucional. ¿De acuerdo? Pienso que el tema tiene que resolverse en el plano de la institucionalidad. Hay un mecanismo constitucional para corregir los defectos de la reforma. Creo que al Congreso le están brindando una oportunidad histórica de que reconsidere muchos de los puntos inconstitucionales e inconvenientes, pero yo sí haría un llamado a una reflexión serena. Si después de ese debate democrático se pueden salvar unos puntos importantes que representen verdaderos avances para el país, yo creo que esos temas tendrían que ser salvados y hundir lo que verdaderamente sea inconstitucional e inconveniente, y creo que en eso tiene razón el gobierno en las objeciones por inconstitucionalidad. Bueno, entonces, pasada esta doliente página, entramos a otra doliente página, que es ese déficit de justicia que siente el ciudadano de a pie. Nos vendieron el sistema penal acusatorio como una especie de panacea que iba a ser más rápida y ágil y eficaz la justicia, y la sensación es de que el sistema penal acusatorio ha fracasado. Señor fiscal, ¿usted qué dice ante esta percepción? Yo no creo que exista un fracaso del sistema acusatorio, María Elvira. Lo que acontece es que los sistemas procesales se van conformando con la historia. Los sistemas procesales no son impuestos. Las culturas jurídicas se desarrollan de acuerdo a la cultura y a la historia de los pueblos. Los sistemas acusatorios tienen origen en Europa y han venido evolucionando durante más de 200 o 300 años, lo mismo que con el mundo anglosajón. Y nosotros llevamos 10 años en los cuales estamos trasladando una experiencia histórica de más de 100 o 200 años de experiencia cultural a tratar de implantarla en el país en 10 años. Obviamente que esa recepción de figuras
extrañas a nuestra cultura jurídica, a nuestra sociedad, pues obviamente tiene problemas. Yo creo que... ¿Usted diría que como los buenos vinos necesita un proceso de maduración? Que se madure y que se añeje el sistema fiscal. Eso implica reconocer que el sistema acusatorio tomado de la tradición anglosajona es bueno y funciona. Si uno mira cómo funciona la justicia en los Estados Unidos o cómo funciona la justicia en la Gran Bretaña, tampoco encuentra que eso sea... La Gran Bretaña, evidentemente, eso tiene una solemnidad imponente con las pelucas, etcétera, pero yo no veo que haya funcionado muy bien ni en los casos que se publican universalmente, como el caso del general Pinochet cuando estuvo, o actualmente el caso de Assange, el de Wikileaks, que llegó al extremo de pedir asilo en la embajada del Ecuador. Y en los Estados Unidos, evidentemente, la justicia, al margen de que es justamente la justicia que el dinero puede comprar, como se ha dicho 100 veces, tampoco veo yo que sea en lo que nos toca a nosotros, por ejemplo, que es el caso del juzgamiento de los extraditados colombianos por razones de narcotráfico, pues es la negación de justicia a todos los niveles, para las pequeñas mulas que van allá y para los grandes extraditados, los grandes capos. Pero Antonio, yo creo que no se ha inventado hasta ahora un nuevo sistema, un nuevo modelo procesal. Es lo que sucede con las críticas a la democracia y las críticas al Parlamento, pero hasta ahora no hemos inventado un sistema mejor de democracia. Y los que se trataron de inventar fracasaron. Oye, el ¿sí? tema del sistema... Yo creo que hasta puede tener todos los peros, las objeciones, pero en este momento la humanidad no tiene un modelo distinto de administrar justicia. Y precisamente llegamos al sistema acusatorio renegando de lo malo del sistema inquisitivo, porque era muy lento, porque no había tiempo para acabar la descongestión judicial, porque el papeleo no permitía el debido proceso. La congestión ha aumentado, las demoras han aumentado. Sí, también. digamos, sin duda, pero lo que... Señor. Usted mismo citaba hace un rato una serie de cifras. Sí, que son muy difíciles. Pero estamos hablando, digamos, de juicios de naturaleza civil, no solamente de naturaleza penal. Y entonces, pues, es que el tema de la oralidad sí es un instrumento... Donde justamente claro, pero la pregunta estamos hablando es, del ¿no sistema penal será acusatorio? que la oralidad nos está haciendo falta porque los jueces no están preparados para el sistema y les sigue fascinando el papel? Claro. Sin duda, es que reemplazar una cultura de 100 años de escritura, de una tradición española, de apego exclusivamente al texto de la ley escrita, de la exégesis, de la interpretación ritual. Nosotros vivimos de las formas. Y precisamente a raíz de la Constitución del 91 es que nosotros hemos empezado a dar un paso de abandonar las formas y avanzar hacia la justicia material. Y ese gran paso lo dio la tutela. El gran mérito de la tutela en este país es que nosotros desformalizamos el derecho en cuanto al procedimiento y le dimos una prevalencia a los criterios materiales de justicia. Esa ha sido la gran revolución de la Constitución del 91. Creo que ese camino lo tenemos que empezar a seguir en materia de procedimiento penal. Yo diría que es el único mecanismo que la gente siente que puede utilizar y que lo acerca a la administración de justicia. De resto, hay la sensación de que la justicia es para los de Ruana, y está el caso famoso que se ha ventilado en estos días de que por robarse un cubito Maggi le clavaron no sé cuántos años al que se lo robó por hambre, mientras que uno ve los grandes casos, los de gran relevancia política e institucional, como el caso de los Nule, los hermanos Moreno, el caso de Agroingreso Seguro, que prácticamente se tramitan en los medios y con los acuerdos y los principios de oportunidad acaba pagando penas irrisorias. Además creo que todo ese déficit de la justicia y esa lentitud, como se dice en el diagnóstico inicial, termina también en algo que ocurre, que toca esta reforma a la justicia y que ocurre en el Congreso, y es que frente a, por ejemplo, momentos de crímenes terribles, lo que se despierta en el país es un populismo punitivo. Frente a cualquier circunstancia, como la justicia no opera, entonces cadena perpetua, casi pena de muerte, y entonces todo se quiere resolver igual nuevamente desde el Congreso. Entonces creo que está el otro lado también, o sea, ¿cuál es el impacto en la misma percepción ciudadana de que esto no opere? Sí, me parece que... Y cuando oigo al señor fiscal, digo, bueno, usted está hablando de la necesidad de una apropiación cultural, de una cosa procesual, de una formación, y veo este artículo primero que
privilegia de alguna manera como una salida al tema de la descongestión, entregar esto a abogados particulares, etcétera. Es que de hecho yo me pregunto ahí ya... cómo juega ese elemento de la cultura. Es que ser juez o ser fiscal, eso es una cosa muy complicada y muy importante. Ana sí, María, entonces me pregunto cómo va a jugar pero por eso? ejemplo, el tema de los tribunales de arbitramiento, no hay contrato civil o comercial en los cuales no quede incorporada la cláusula respectiva para omitir la justicia institucional e ir, por decirlo de alguna manera, a particulares administrando justicia, porque sin duda lo que reconocemos aquí es una dificultad material de sacar adelante todos estos temas. Si uno se pone a ver lo que está pasando, no solamente tenemos dificultades en materia penal, sino en materia civil. Ustedes imaginen lo que va a pasar, por ejemplo, con temas como el del TLC, cuando aquí, por ejemplo, Colombia está en 149, 383 países para resolver las controversias comerciales en los tribunales, mientras que Corea o Perú u otros países con los que podemos ser perfectamente comparables por las circunstancias en las que estamos se demora 500 días. Y lo propio sucede en términos de tiempos y de inmediación o de participación de los jueces y de los operadores jurídicos dentro del proceso. Entonces, esos temas me lleva a son... una pregunta. Estamos... digamos, judicializamos demasiado todo, aquí tendemos a convertir en penal absolutamente todo, hay una proclividad a todo llevarlo a los juzgados y estamos minusvalorando y subestimando los mecanismos de conciliación y mecanismos alternativos de... Es que María Elvira está tocando un tema central, es que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero se ha producido lo que se ha denominado una huida hacia el derecho penal. Cuando el Estado y los gobiernos no pueden solucionar efectivamente los graves problemas que tiene el interior de la sociedad, hay una huida hacia el derecho penal, es decir, penalicemos entonces todas las conductas. Una de las grandes críticas que hacen los penalistas demócratas en el mundo entero es que estamos acudiendo a un derecho penal simbólico. Y es de que la política criminal se volvió simplista. La política criminal consiste simplemente, aumentemos las penas y impongamos y restringamos absolutamente todas las garantías. Y eso ha demostrado que no se disminuye el número de delitos. De ninguna manera, porque es que la eficiencia no está en aumentar penas, sino que realmente las investigaciones funcionen, sea eficiente y se establezca la verdad. Y el otro problema es que nos hemos ido a un discurso de la expansión del derecho penal. Hay que criminalizar absolutamente todas las conductas de la sociedad. Ningún sistema penal, por más efectivo, puede resistir la sobrecriminalización y acudir a una política maximalista en materia de derecho penal. Reconducir la política criminal. Fiscal, sumémosle a eso la ausencia de una política criminal en Colombia. Es que no existe, es un retazo, unos ¿Sabe por qué no existe esa política criminal? Porque siempre ha imperado la tesis del Estado de opinión sobre políticas criminales serias. Como se presentan casos que conmocionan a la ciudadanía, obviamente casos aberrantes a los cuales hay que responder, la medida inmediata es cadena perpetua, castración química, tenemos que restringir todas las garantías. Eso no es serio. Ese es el peligro de que todas estas políticas criminales y los diseños institucionales estén al vaivén de criterios simplemente de opinión, que son emocionales. Y hablando de opinión... Esto requiere un debate más sereno. Un debate más sereno y una pregunta que le salta a uno es ¿hasta qué punto hemos llegado a unos niveles de espectáculo de la justicia que lo que hacen es erosionar aún más la credibilidad del sistema de justicia? Es decir, uno ve a los abogados litigando en los medios de comunicación en unos casos que son simbólicos y que son de gran resonancia pero la gente siente que la justicia, insisto, es para los de Ruana y que a esos grandes casos, por los principios de oportunidad y por los preacuerdos y no sé qué, acaban siendo una justicia premium para los grandes delincuentes de este país. ¿Qué dicen ustedes? No, yo creo que todo el tema de participación mediática de los juicios en televisión, en los medios de comunicación, que muchas veces uno ya ve a las personas involucradas contratando asesores de prensa y no abogados y asesores de comunicación, porque los juicios se debaten, digamos, en los medios de comunicación, contribuye precisamente a toda esta demagogia alrededor y este populismo alrededor de los procesos penales. Uno en casos de estos recientes queda con la idea de que en estos temas ya hay un culpable o un inocente de acuerdo a lo que se debatió en una audiencia, que nada tiene que ver dentro de un proceso para establecer culpabilidad de un individuo. Y después trate usted de convencer y de construir credibilidad alrededor de una percepción construida sobre la insistencia en los medios de comunicación de tesis de esa naturaleza. Entonces yo sí creo que ahí hay un riesgo muy importante y ojalá podamos ponderar la necesidad de
publicitar los casos que son importantes para el país, pero no confundir esto con la demagogia y con el interés para convertir esto en unos shows mediáticos impresentables. Pero yo veo que aquí hay un tema muy de fondo en el tema de participación de medios en la administración de justicia. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ha existido una nueva forma, un nuevo entendimiento del concepto de justicia. Antiguamente lo que se entendía era que bastaba con que el juez expresara desde el punto de vista de rigor lógico y de coherencia interna del sistema unas conclusiones, casi que a partir de unos silogismos estrechos, y lo que importaba era que el juez tuviera mucho rigor lógico en sus apreciaciones internas, coherencia interna del sistema, sacrificar un mundo por pulir un verso. Pues resulta que las concepciones de la justicia moderna son distintas. Además de ese rigor lógico de las decisiones, se requiere que exista un diálogo entre el juez y la sociedad. Es decir, no basta el rigor lógico, sino que además es que la sentencia tiene que tener credibilidad y aceptabilidad. La discusión en teoría del derecho en los últimos años ha sido el entendimiento de la justicia como un diálogo entre jueces y ciudadanías. Y resulta que en el sistema penal, uno de los grandes méritos del sistema acusatorio es que ese diálogo entre juez y ciudadano es a través de la publicidad y la oralidad de los jueces. Yo creo que también pues ha habido excesos mediáticos, pero la oralidad tiene un sentido de transparencia. Antes los procesos eran inquisitivos, donde la prueba era secreta, nadie los conocía, la opinión pública no sabía qué se estaba debatiendo, qué prueba.